ahí está. Entonces, un poco la idea de las ecuaciones simultáneas es que hay momentos en los problemas de evaluación económica en los cuales, por ejemplo, el salario, vamos a ponerlo con algo más grueso, el salario podría quedar en función, ustedes saben, de los grados de escolaridad de la educación. Pero alguien puede, con toda justicia, plantear que la educación de una persona puede estar también en función del salario de su familia. Entonces, el salario de una familia puede estar, digamos, para hacerlo más estrictamente en el discurso, hacerlo más lógico, el salario de una familia puede quedar en función de los grados o años de educación que puedan tener sus miembros, mientras que la propia educación de ellos puede estar en función también de los salarios, con lo cual tenemos una retroalimentación. Y no sabemos si al aplicar MCO de forma directa, estamos realmente tomando el efecto de aquí hacia acá o el efecto y dejamos de lado el efecto que hay de aquí hacia acá. En ese sentido, entonces se plantean las ecuaciones simultáneas para deslindar, para descontaminar los estimadores que obtengamos y que realmente expresen el efecto puro, distinguiendo el efecto que tiene de E a W del de W hacia E. Entonces, esa es un poco la idea. Por ejemplo, alguien podría pensar en otro ejemplo. Vamos a ponerle aquí 500. Dirían, bueno, pues también existe, y este es un ejemplo que espero les pueda pasar, existe la idea de que el Internet quede en función del PIB per cápita. Vamos a poner PIB per cápita de esta forma. Y entonces alguien también se plantee de que el PIB per cápita de una nación quede en función de la introducción que pueda haber o la penetración que pueda haber del Internet en ese país. Entonces, puede también darse este caso, ¿no? En ese sentido, tenemos que plantear dos ecuaciones y no solo una. Aplicar MCO en este caso podría darnos estimadores sesgados, es decir, que por mucho que aumente el número de observaciones, el estimador jamás va a llegar a su valor parametral. Recuerden ustedes que si, por ejemplo, la altura de El Salvador es de unos 70 metros o unos 65, de acuerdo, el promedio, el real, ese es el valor de toda la población, la MU, pero yo me voy a un pueblito muy lejano de El Salvador, saco una muestra no azarosa, no aleatoria, y digo, bueno, pues estas 30 personas de este pueblito rural, escondido, muy lejano, muy precario, que tiene pues una precariedad pues de hace décadas o siglos, y, y tomo una muestra de 30 personas y como son 30 ya digo que pues es una muestra suficientemente grande, saco ahí un valor promedio y resulta que es de 1,50, exagerando. Dices, por mucho que aumente las observaciones en ese sitio, por mucho que las aumente, hay situaciones, aspectos sociales, demográficos, de todo tipo, que influyen en que ese valor va a estar sesgado de por sí y que no va a ser representativo de la nación El Salvador.
cuando incluso n tiende a infinito en ese sitio, este valor de 1,50 no va a tender al de 1,65. Se dice pues que está sesgado. Entonces, aplicar mínimos cuadrados ordinarios en este contexto, cuando existe endogeneidad, cuando hay retroalimentación de las variables que aparentemente son independientes y que también se ven influidas por las variables que aparentemente son dependientes. Este es un caso de endogeneidad que al aplicar MCO me arrojaría estimadores sesgados. No voy a encontrar realmente el impacto real y puro del PIB per cápita hacia la penetración de banda ancha de Internet, ni tampoco voy a encontrar, si hiciera MCO en la segunda ecuación, el impacto de la banda ancha de Internet en el PIB per cápita. Pero bueno, ese es un poco el contexto. Existen modelos de ecuaciones simultáneas, por ejemplo en la UAM de España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Existen en México, Eudoxio, modelos de ecuaciones simultáneas. Estamos hablando de decenas y hasta a veces llegan a un centenar, más de un centenar de ecuaciones, donde se puede representar al PIB per cápita, al PIB, a la inflación, a la tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace una especie como de modelaje de un país con 50 o 100 ecuaciones. Desde luego muchas se están retroalimentando y esto es precisamente el escenario donde es muy válido esta metodología. Entonces vean ustedes la importancia que puede adquirir este modelo. Vámonos con un ejemplo que les envié a su correo también, que ya se trabajó con un exalumno, Julio César Santana, si no me recuerdo. Les envié aquí, dice, ecuaciones simultáneas. Y pues, lo voy a descargar para que la presentación sea lo más grande posible. Vamos a ver. Sí, bueno, aquí está bien. Ahí está. Remesas y crecimiento económico. Para que vayan viendo dónde podemos aplicar esto. Y vean que se puede hacer. Esto lo hizo, por cierto, para el boletín. Vean lo limpio, el formato que tiene el compañero. Y aquí están las 5 ecuaciones que obtuvo con mínimos cuadrados en 2 etapas. Ya veremos que hay varios métodos, no solamente MCO, para resolver la estimación de un modelo de ecuaciones simultáneas. Aquí se ve que están las remesas como variable dependiente, el consumo en la segunda ecuación, la inversión en la tercera, el PIB en este caso de El Salvador y el desempleo. Y tenemos una serie de variables explicativas. Vean ustedes, está en este caso el PIB de El Salvador, el de Estados Unidos, el salario real. En la primera ecuación tenemos, si no me recuerdo, PC es precios al consumidor, abajo está. Las remesas también están ahí como variable explicativa en la segunda ecuación, etcétera, ¿no? Ahora vamos a entender esta estructuración para que ustedes le vean sentido y tengan armas conceptuales para poder comprender un modelo de este tipo. Lo importante aquí es que de forma simultánea puedo estimar lo que va a suceder con remesas, con el consumo, con la inversión, con el PIB y con el desempleo. Entonces es realmente una mini economía. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver un poco. Voy a tomar precisamente para explicar un poco. Lo tomo. Ahí está. Ustedes tienen ya ese ejercicio, ya tienen las estimaciones. Él hizo ahí las estimaciones, ahora hablamos de ellas. Estoy hablando del contexto de ecuaciones simultáneas. Cómo comprenderlo, ¿no? Cómo tratar de ver su utilidad. Y les decía que existen ya Lawrence Klein es uno de los pioneros sobre esto.
ha recibido el premio Nobel por este tipo de contribuciones y tiene modelos de ecuaciones simultáneas enormes, ¿no? De ahí Antonio Pulido, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, ha retomado estos modelos estructurales o de ecuaciones estructurales, que digo ya son de decenas. Eudoxio en México también ha sido retomado para eso. Y bueno, el caso es que tenemos aquí no uno de centenares de ecuaciones o de decenas de ecuaciones, pero sí de 5. Y vamos a quitar esto para que no les empañe a ustedes la visión. Ahí está. ¿Y qué sucede? Pues tenemos variables que ya podemos llamar variables endógenas, es decir, que se generan dentro del sistema. Ustedes saben que las etimologías son importantes en la ciencia y sabemos que endo significa dentro, gena significa generar. Entonces, que se generan dentro significa endógeno. Y exógeno, ustedes ya lo verán, pues viene de la partícula exo, que significa fuera, y gena, otra vez que se genera, o génesis, que se desarrolla desde fuera, ¿no? Entonces, las variables endo las ponemos con M y las variables exo las ponemos con K. Hay que determinar cuáles serían las variables que están siendo determinadas dentro del sistema. En este caso serían al menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántas serían las variables que podríamos considerar como exógenas? En este caso siguen siendo endo, la inversión, el consumo, las remesas, pero están rezagadas. Esas pasan a ser una remesa, una variable endógena que está siendo rezagada, ya la conocemos. Luego ya queda como una variable, en este sentido, exógena. Ya se explicó. Pero aquí sí está en el tiempo t, remesas. Es endógena. Tenemos aquí el GDP, pero está rezagado, pasa a ser exógeno. Tenemos otra vez acá endógena. Tenemos por acá, entiendo yo que sería el desempleo. Digamos, ahí tenemos pues entonces las variables endo también como explicativas, y como variables totalmente exo, las voy a poner en rojo para que ustedes las vean. Esta porque aunque es endógena, al ser rezagada pasa a ser en ese sentido exógena. Este PIB de Estados Unidos también viene desde fuera, el salario real también desde fuera, incluso aunque no lo fuera, al ser T-1 ya se conoce. Y en sí, así podría seguir. Aquí está la tasa de crecimiento, me parece que del capital, la inversión rezagada, la tasa de crecimiento del PIB, me parece, del salario real, la tasa de desempleo que ya se conoce, etc. Bien, imaginen por un momento que tendría así, aunque no lo he hecho muy rápido, habría que verlo con todo el detalle. En este caso podría contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables exo, y tendría, fíjense ustedes, 5 variables endo. Es importante definir las endógenas y las exógenas porque eso va a influir mucho en si utilizamos un sistema de estimación u otro. ¿Qué sopas tenemos, qué menú tenemos para poder resolver estas ecuaciones simultáneas? Bueno, en primer lugar, si el modelo realmente habría que verlo si es de ecuaciones simultáneas. Hay que verlo primero. Si es de ecuaciones simultáneas, si sí lo es, se aplicará varios métodos. Si no lo es, y prefiero ponerlo acá porque
Si no, nada más implicará una opción. Pero si es una ecuación, un modelo de ecuaciones simultáneas, se pueden aplicar varios métodos. Uno de ellos es el siguiente. Es el método de variables instrumentales. Mínimos cuadrados en dos etapas. Mínimos antes, incluso mínimos cuadrados indirectos. Y también incluso mínimos cuadrados en tres etapas. Y si no es, nos vamos simplemente a mínimos cuadrados recursivos, que no es otra cosa en el fondo que el mismo MCO. Tenemos que ver también si realmente nuestras variables son exógenas, si realmente existe un problema de endogeneidad. Y existe una prueba para ver si existe endogeneidad o no, que es la prueba, en este caso, de Hausmann. Acuérdense que en datos de panel también teníamos una prueba de Hausmann para ver si aplicábamos mínimos cuadrados de efectos fijos o de efectos aleatorios. Bueno, aquí Hausmann nos va a plantear si realmente existe exogeneidad o endogeneidad, como se quiera ver, de algunas variables. Y vamos también a pasar por una parte que sería la de identificación. Esta parte de identificación, déjenme trasladar esto para acá. En la prueba de Hausmann hemos dicho que es para verificar la exogeneidad de variables. Mientras que la identificación nos va a permitir la identificación, el ver si una ecuación es lo siguiente, si es exactamente, lo voy a poner en negro, si está exactamente identificada, si está sobreidentificada o si está subidentificada. Si está exactamente o sobreidentificada, podemos aplicar en este caso mínimos cuadrados bietápicos. Si está sobreidentificada. O incluso si está exactamente identificada esa ecuación. Si está exactamente identificada, podemos aplicar variables instrumentales o incluso mínimos cuadrados indirectos, si está exactamente identificada. Y aquí también, si está sobreidentificada o exactamente identificada. ¿De acuerdo? Como pueden ver, la potencia de bietápicos es más grande que la de instrumentales y cuadrados indirectos, que por cierto el de cuadrados indirectos es mucho más engorroso. Pero un poco esta es la estructura. Vamos a ver la clase de hoy el método más simplón, que es mínimos cuadrados recursivos. Es este, donde no existe a todas luces simultaneidad. Vamos a verlo. Para eso les envié un archivito que se llama mínimos cuadrados recursivos, MATCAD 8.4. Simplemente no hay que hacer nada ahí, simplemente es la exposición del problema. Y pueden ver ahí, por ejemplo, un modelo de dos ecuaciones, aparentemente. Tenemos ahí, considere el siguiente sistema de ecuaciones. Y1 en función de x1 y de x2. Y luego también tenemos y2 en función de x1 y x2. ¿No es así? Puede verse de inmediato que tanto y como y1 no aparecen como explicativas a la derecha de ninguna ecuación. Luego entonces permanecen estáticas en su forma dependiente.
En cambio, vean ustedes que tenemos como explicativas, en este caso las mismas, en las dos diferentes ecuaciones. Pero no aparecen, eso es lo importante, las ecuaciones dependientes como explicativas. Con lo cual es evidente que no existe ninguna retroalimentación de forma aparente, no existe ninguna retroalimentación, porque no vemos que exista de forma inmediata como explicativa a una variable dependiente. Ahora, a pesar de eso, puede ser que por tener esta ecuación 1, puede ser que x2, por ejemplo, se vea influida por los crecimientos de y1. En ese sentido, puede ser que exista aún así endogeneidad. Esto se puede descartar con el método de Hausmann. Eso lo veremos después. Pero de inicio parece ser que no existe ninguna retroalimentación, ninguna codependencia y por tanto podemos operar con MCO tal cual. ¿Y cómo operamos con MCO tal cual? Bien, tenemos una serie de vectores y1, y2, y3, x1, x2 y podemos calcular, por supuesto, sus valores cuadráticos, sus covarianzas, etcétera, etcétera. Imaginen que lo hacemos y que tenemos aquí ya esta información. Esta matriz que está aquí son los productos cruzados de las variables. Imagínense, tenemos inversión, tenemos consumo, tenemos tasa de interés, tenemos inflación como explicativas. Pues cruzamos o multiplicamos según sea el caso, hacemos los productos cruzados. Eso no es ningún problema. Simplemente si tenemos los datos, los elevamos al cuadrado, ¿no? Aquí los tendríamos, o estarían multiplicándose entre ellos, ¿no? Bien, entonces voy a hacer el primer ejercicio para que ustedes lo observen, asumiendo de que no hay dependencia, no hay codependencia y por tanto aplico simplemente MCO. ¿Cómo le haría para hacerlo? Bien, vamos allá. En este caso voy a utilizar el MATCAT, ¿de acuerdo? Podría utilizar algún otro programa, ahora mismo usaré el Excel para que ustedes lo vean. Sin embargo, es evidente que algunos programas nos permiten hacer las cosas más rápido y tenemos que usar este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? MATCAT es mucho más completo a la hora de hacer este tipo de modelaciones o cálculos matriciales que Excel, pero también en Excel se puede. Bien, ahí está. Entonces ya tenemos eso. ¿Qué sucede? Decimos, bueno, en primer lugar, si realmente tienes esto, vamos a aquí. Si realmente tienes esto, híjole, creo que no se va a ver en el caso de ustedes. Déjenme ponerlo más grande para que lo vean bien y poder escribir, porque se necesita hacer algunas anotaciones. Entonces voy con la primera. Ahí está, ahora sí. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que tendría yo en la primera ecuación lo siguiente. Primera ecuación, tengo aquí ecuación 1, ecuación 2. Aplicaría entonces MCO a la primera ecuación. ¿Cómo lo aplico? Bueno, tengo Y1 siendo explicado, en este caso, fíjense, por X1 y por X2. Entonces tengo dos estimadores, alfa 1 y alfa 2, si lo quieren ver así. Por tanto, tengo dos matrices, un orden de 2. Tendría X1, X2, X1, X2. ¿Y a qué quiero explicar? Quiero explicar a Y1. Muy bien. Hago el cruce de variables, atención con esto, x1 por x1, sumatoria de x1 al cuadrado. x1 por x2, sumatoria del producto de x1 por x2. x2 por x1, pues nuevamente se repite eso que teníamos anteriormente. Sumatoria de x2 por x1. Es lo mismo. Luego,
x2 por x2, sumatoria de x2 al cuadrado. Y sigo así, x1 por y1, pues simplemente sumatoria de x1, y1. Y luego por último, x2 por y1, pues sumatoria de x2, y1. No hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? Y ya lo único que tengo que poner acá, fíjense ustedes, es decir, sumatoria de x1, ¿cuánto es? Dices, bueno, pues entonces veo que es al cuadrado y que aquí se hace el cruce de x1 con x1. Y pues obviamente es 300. Les pongo aquí 300. En el segundo caso, x1, x2, vean ustedes que 100. Aquí está. El cruce de x1 con x2. Entonces, por tanto, aquí es 100. Y como abajo también se repite, en econometría es muy recurrente ver la simetría en las matrices. Pues aquí también se repite, de hecho, x2, x1. Pero la sumatoria de x2 por x2 es sumatoria de x2 al cuadrado. En este caso es 200. Luego x1 por y1, pues si ustedes lo ven con cuidado, es 152. ¿De acuerdo? Y x2 por y1, aquí está, x2, el cruce de x2 y y1, pues es otra vez 152, se repite. Tenemos pues eso. Voy a hacerlo rápidamente en MatCat, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar esta parte. Control C. Me voy a mi MatCat. Bueno, pues ahí lo tengo. Queda claro que tendría que poner, déjenme hacerlo más pequeño esto. Ahí está. Queda claro que lo que tengo que modificar o lo que le tengo que sacar la inversa, porque esto es la inversa, debería de ser la inversa de esta matriz de 2 por 2, hay que sacarle la inversa y multiplicarla por y1. ¿De acuerdo? Pues entonces lo hago. ¿Cómo lo hago? Lo hago desde el principio acá. Una matriz de 2 por 2, tengo 300, tengo 100, tengo 100, tengo 200, y todo esto lo voy a invertir. Aquí está el icono. Luego, espaciadora por este vectorcito de 2 por 1. Entonces le digo aquí, quiero que sea de 2 filas y una columna. Y aquí ponga 152 y abajo 152. Y todo eso lo multipliques y me digas con shift igual cuánto es. Y me sale que en efecto es 0.3 y 0.6. El impacto de x1 a y1 es de 0.30 y el impacto de x2 hacia y1 es de 0.60. Es el doble. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo esto en Excel para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo? En el entendido, sin embargo, de que esto debemos de hacerlo pues ya de forma más rápida. Entonces tenemos la misma matriz, acuérdense, es 300, 100, 100, 200, 300, 100, 100, 200 y luego 152. Entonces 300, 100, 100, 200, 300, 100, 100, 200 y 152. Invierto esto, necesitaría un recipiente de 2 por 2, pongo más o igual como quieran ustedes, multiplicación o matriz inversa, M inversa, aquí está. Me dice, oye, ¿qué quieres invertir? Esta matriz. Cierro paréntesis, Control Shift Enter. ¿Y por qué lo quieres multiplicar? Por esto mismo. Pues entonces sería esto mismo y esto mismo. El resultado de una matriz de 2 por 2 por una matriz de 2 por 1,
Primero se pueden multiplicar porque este 2 que está aquí es igual a este 2 que está acá. Se dice que son conformables. La resultante es una de 2 por 1, es decir, los extremos que hay en estos órdenes. Por tanto, la resultante va a ser necesariamente una matriz de 2 por 1. Por tanto, pongo mmult. Si no se acuerdan, acuérdense ustedes que siempre se pueden ir a f de x, buscar las matemáticas y buscar ahí la multiplicación, en este caso mmult. Ahí está. ¿Qué matriz quieres? La primer matriz, pues esta, que es la inversa, y multiplicarla por esta. Y luego el famoso Control Shift Enter. Ya tengo punto 30 y punto 60, que era lo que quería realmente calcular, ¿no? Y que coincide con lo de MATCAD, punto 30 y punto 60. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ya tengo este resultado. Si hago algo similar con la segunda ecuación, ustedes estarán de acuerdo, vamos a hacerlo esto en Paintbrush. Ahora lo que tendré que hacer de una forma similar es plantear lo siguiente. Sería otra vez aplicando MCO. En este caso, esto fue a la primera ecuación, esto a la segunda. Entonces digo, bueno, pues entonces vámonos con la segunda ecuación. Sería Y2 en función de beta 21 x1 más beta 22 por x2. Son dos ecuaciones explicativas. Luego tengo que ponerlo así. Y tengo que poner esto así también. ¿Por qué pongo esas dos matrices? Recuerden ustedes que la resolución general de los betas en MCO o bajo MCO es que estos betas van a ser iguales a la x transpuesta por x invertida multiplicada por xy transpuesta. Entonces por eso es que se están multiplicando a sí mismos los vectores de x aquí. Y por eso es que están multiplicando los vectores de x a la y. Es la resolución general de MCO, matricialmente hablando. Entonces aquí tenemos x1, x2, x1, x2 y ahora la explicativa es y2. Hacemos el cruce de variables nuevamente. Le pongo más delgadito para que se vea mejor. Y tengo que aquí nuevamente sumatoria de x1 al cuadrado, sumatoria de x1, x2, sumatoria de x2, x1, que es lo mismo que esto. Ya decía de la simetría de muchas matrices en econometría. Sumatoria de x2 al cuadrado. Vean ustedes. Sumatoria de x1, y2, sumatoria de x2, y2. Y le ponemos nombre al niño. Y entonces el x1 al cuadrado se permanece totalmente los números de esta matriz. Es decir, siguen siendo 300, siguen siendo 200, perdón, 100. Sigue siendo 100 aquí. Y aquí sigue siendo x al cuadrado sigue siendo 200. Y aquí en cambio, aquí sí que cambia, porque vean ustedes que ahora es la explicación de y2, ahí está, x1 y x2. ¿De acuerdo? Aquí se estaba haciendo otra cosa, no sé qué estaban haciendo en ese momento, pero aquí sería, están de acuerdo conmigo que sería 70 en el primer caso, y en el segundo, vean ustedes, sería 68. Bueno, pues ahí está. Entonces, haríamos precisamente eso. Déjenme ver, aquí estoy. Entonces sería lo mismo, solamente cambia 70, 68. ¿Ok? Entonces vamos a MATCAD. Sería entonces este vectorcito de 70, 68
Déjenme ver si en efecto 70, 68, 70, 68, exactamente, muy bien. Y lo demás permanece constante, ¿no? Control C, lo pongo acá. Y este lo copio, Control X, pongo aquí, barra espaciadora, por, es decir, asterisco, Control V, Shift igual. Y tengo 0.14 y 0.26. Ese es el impacto de X1 hacia Y2, X2 hacia Y2. Es más del doble, bueno, casi el doble. Tendría que ser 0.28 para que fuera el doble. Es 0.26. Es casi el doble el impacto que tiene X2 hacia X1. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí, pues entonces, nuestras estimaciones de MCO o mínimos cuadrados recursivos. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a ver. ¿Cuántas ventanitas ¿Puede tengo? volver a repetir cuánto es el impacto de X1 y Y1, por favor? En Y1 dices. O en Y2. Sí, el 0.14. Ah, ok. Claro que sí. Eh, Vean ustedes, primer cosa, ¿no? Debería de quedar claro que en la ecuación 2, esta es la ecuación 2, la de acá arriba era la ecuación 1, debería quedar claro que en este caso son las mismas variables explicativas, x1 y x2, en las dos ecuaciones. Luego, este cálculo que tendríamos acá sería el mismo. Esto permanece igual. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo. En otras palabras, si lo pongo aquí, aquí sigue siendo x1, aquí x2, aquí sigue siendo x1, aquí x2, solo que ahora aquí ya es y2. Y entonces al ver la matriz de productos cruzados, esta que está aquí a la derecha, si yo ubico x1, x1, pues sigue siendo 300. Sigue siendo 300. x1, x2 sigue siendo 100. Y x2, x2, 200. O sea que esto se cumple, está bien. Ahora, esta es la que cambia. Y ahora x1, atención con esta parte, no aparece aquí, en esta parte, pero sí aparece acá arriba. Entonces vean ustedes el x1 por acá, desde arriba, ¿no? X1, ¿dónde choca con Y2? Pues en el 70. Aquí lo tenemos. X2, ¿dónde choca con Y2? En el 68. Aquí está. Entonces, esto se hace así. Lo repito otra vez. 2 por 2. Una matriz de 2 por 2. 300. Tabulador. 100. Tabulador. 100. 200. Con la barra espaciadora pongo todo. Selecciono todo. X inversa. Barra espaciadora. Por, es decir, asterisco. Y ahora pongo esa matriz de 2 por 1. Dos filas, una columna. Es decir, 70 y 68. 70, tabulador, 68. Ya desde aquí puedo darle Shift igual. Y me sale el punto 14 y punto 26. En Excel va de nuevo, ¿no? En Excel tendríamos exactamente lo mismo, solamente que, estarás de acuerdo conmigo, ahora lo que va a cambiar solamente es esa partecita que tenemos de 152, 152, sino que va a ser ahí 70 y 68. Entonces me sale punto 14 y punto 26. Punto 14 y punto 26. Lo que es en MATCAT punto 14 y punto 26, Carol. ¿De acuerdo?
¿Quedó más claro, Carol, o hay todavía alguna duda ahí de interpretación? Eh, no te escucho ahí ya, Carol. No sé si me sigo escuchando, Elsie. No, se fue mi señal, Ah, perdón. se fue tu señal. No, sí, no, no te preocupes. Ya sabemos que eso es lo que puede pasar con esto. Bien, entonces vean ustedes que no hay ningún problema. Ninguno. Ningún problema. ¿De acuerdo? Eh, Voy a hacer nuevamente un ejercicio pequeñito, ¿de acuerdo? Desde cero para explicar esto. Y voy a sacar esos productos cruzados, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos allá. Vámonos incluso con Excel para que no haya problemas. Ahí estoy con Excel. Imagínense, nuevamente tengo exactamente el mismo modelo. Tengo el mismo modelo. Es decir, esto que está acá lo copio y lo pego aquí en Excel para que nos sirva de referencia. Ahí está. Y tengo, digamos, imagínense, voy a tener otros datos, me los voy a inventar. Entonces imagínense que tengo Y1 y tengo Y2. Voy a hacerlo más grande, por supuesto. Ahí está. Grandote para que se vea. Y tengo X1 y X2. Y tengo los siguientes datos. Me los invento. 2, 3, 5, 7. Y acá también vamos a tener 5 datos, ¿qué les parece? Aquí 9. Y aquí 0.5, 1.7, 8, 9, 12. Y X2 tengo 2, 6, 9, 14, 20. Y acá tengo 3, 5, 8, 9 y 11. Ahí está. Entonces cruzo los datos. ¿De acuerdo? Cruzo los datos. Hago esto. Bueno, lo puedo hacer de esta forma para que ustedes lo vean. Sería los datos al cuadrado, ¿no? Los pongo aquí. Que uno no interesa, pero el otro sí. Ahí está x1 al cuadrado y x2 al cuadrado. Ahí está. Entonces lo que hago es, pues este que está aquí, lo elevo al cuadrado y lo hago para los demás, ¿no? Igual acá. Este elevado al cuadrado y lo copio para los demás. Y luego estarán de acuerdo conmigo. Voy a hacer el primer caso. Aquí sería, a ver si están de acuerdo conmigo, esto sería x1 por y1 y luego x1 por y1, x2 por y1. Ahí está. Lo hago x1 por y1 y acá lo pongo de una vez, x2 por y1. Ya tengo la formulita, clic, clic, saco las sumatorias. Ahí está. Con lo cual, voy a sacar las otras de una vez para que vean que no hay ningún truco. X1, Y2 y X2, Y2. Lo hago más grandecito para que lo vean. Nuevamente, X1 por Y2 y por último X2 por Y2.
lo copio y también evidentemente saco las sumatorias. Estas son las sumatorias. Con lo cual, al hacer este instrumento que hacíamos, x1, x2, y1, bueno, lo poníamos así, de esta forma, ¿no? Primero los y y luego los x1. Entonces pondríamos y1, y2, x1, x2, y abajo también, ¿no? Aquí sería y1, y2, x1, x2. Y ya los cruces, pues ya lo copio aquí para que lo veamos todavía. Y ahí tenemos, ¿no? Sería este de y1 al cuadrado, pues es este. Perdón, este no tendría sentido, ¿no? No tenemos y1 al cuadrado. Tendría sentido hasta por acá. y1, x1. Pues y1, x1. Luego y1, x2. Pues ahí está. y1, x2. Y así me iría con las demás, ¿no? Aquí tenemos y2, x1. y2, x1. Luego x2, y2. Luego x1 al cuadrado. x1, x2, 300. Perdón, sería... Ah, me faltó ese, fíjense. Me faltó ese. Entonces aquí está muy bien, pero aquí falta x1, x2. x1, x2. Entonces, este por este. Y sumatoria. Ups. 454. Entonces este es x1, x2. Entonces es este. Aquí evidentemente se repite, ¿verdad? Este, porque es lo mismo. Y x2 al cuadrado. x2 al cuadrado, que es 300. Ahí está. Estas no tiene mucho sentido que las calcule, las podría calcular, pero no tiene mucho sentido. Acá sí las calcularon, pero no utilizamos y1 al cuadrado. No está como explicativo, al menos ahora. Entonces ya con esto pues puedo obtener nuevamente los resultados. Si fuera la ecuación número 1, si fuera, es decir, que y1 queda en función de alfa 1, 1 por x1 más, fíjense que no tiene intercepto, interesante, ¿no? Luego alfa 22 por x2. Le pongo así para que quede más claro el asunto. Y separado. Ahí está. Pues nuevamente, esto lo puedo hacer en una ecuación de 2 por 2. Aquí lo voy a hacer, si me lo permiten hacer. Aquí lo haré. Y digo, pues lo hago aquí. Tengo x1, x2, x1, x2, y la ecuación aquí tendría que ponerla, la matriz. Entonces, ya sé que aquí sería la sumatoria de x1 al cuadrado, es decir, este amigo. Tendría aquí x1, x2, es decir, este amigo. Aquí x2, x1, este amigo. Y aquí x2 al cuadrado, es decir, este. Esto, como hemos dicho, hay que invertirlo. Y lo que pretendo aquí hacer es explicar a y1. Por tanto, aquí tendría y1. Por tanto, sería y1 explicado por x1. Y luego
Y1 por X2. Ahí está. Invierto. Pongo más M inversa. Pongo esto. Control Shift Enter. Esa es la matriz. Y luego lo multiplico por esto mismo, ¿no? Y el resultado lo pongo acá, si me permite. Entonces digo, bueno, pues entonces más mmult. Y pongo esta matriz. En mi caso es punto y coma, en otros casos es coma simplemente. Cierro paréntesis y luego shift. Y ahí tengo que es 0.3 o pongámosle más decimales. 0.25 y 0.36. Es exactamente lo mismo. Y lo podemos hacer ya nada más por rematar en MatCat, igual, para que vean la rapidez con que se hace. Ahí en Excel copio esto para tenerlo claro, los números. Entonces sería este, amigo. Me voy a mi MatCat. No sé por qué hizo eso extraño. Vamos a ver. Ahí está. Entonces copio otra vez. Nuevo. Ahí está. Y ahora sí me voy a mi MatCat. Y lo hago, ¿no? Sería entonces, pues eso. La matriz de 2 por 2. Es decir, 717, 454 y 300 invertido, que multiplica a el vector de 2 por 1 de 245 y 223. Shift igual. Y me da 345 y 223. Me da el punto 25 y el punto 36. Punto 25, punto 36. Ya está. Ese sería el impacto entonces de X1 hacia Y1 y de X2 hacia Y1. ¿De acuerdo? No hay mayor ciencia en cuanto a eso. Bien. ¿Alguna duda todavía sobre esto? Comentario. Bien, vamos a hacer aquí un break, porque entiendo yo, compañeros, sobre los trabajos finales, que deben de escribir en el equipo, ¿no? ¿No es así, Roberto? No sé si se anda por ahí, Roberto. Vamos a ver. Carol, Daniela, Elsie, Flor, Irma, Isaac, Rafael, Rebeca, Ubaldo, William, ¿ya se apuntaron en su grupo? ¿Ya lo tienen apuntado? ¿Cuál va a ser su grupo? Sí, el mío sí es. ¿Ya lo tienen entonces? Flor, sí. Ubaldo, sí. Daniela, sí. Ok. Bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el trabajo? Que quede claro desde el principio. Los que no vinieron a clase, lo siento, pero tienen que tomar en cuenta eso. El trabajo, les envié el caso de las remesas. Es un trabajo de un compañero, ex compañero en este caso, ex alumno mejor dicho, de la UCA. Y me gustó mucho y lo repito casi cada que puedo, para que vean la forma tan sintética que presenta el compañero su trabajo. Y Karkash, Roberto Karkash, lo hizo también, Sara también lo hizo en su momento, ¿no? Instructores que fueron compañeros míos. Y vean ustedes la introducción. Se pueden mejorar cosas, antecedentes, modelo econométrico, quizás acá debería de poner bases de datos de dónde la sacó.
Aquí tiene explicado su modelo. Aquí lo tiene estimado. Y aquí vienen las cosas interesantes. Pero antes de ir a detenerme en qué cosas interesantes, planteo en general su trabajo. El análisis de los resultados, ahí está, es decir, la estimación, en este caso con bietápicos, ahí está, mínimos cuadrados bietápicos, del 91 al 2013. Eh, Aquí vendría la lectura de cada uno de esos, de lo que él quiere resaltar, de esas estimaciones, conclusiones y bibliografía. Ahí le falta, ya digo yo, de dónde sacó las bases de datos, le falta, por ejemplo, también alguna gráfica, ¿no? Sería interesante. Pero ese es un poco el esquema, ese es el trabajo que hay que hacer, como trabajo final, bien hecho. Hay gente que se confía y dice, bueno, pues son 4 o 5 páginas. Pues me hago una en media hora y ya saco 20 en econometría aplicada. Desgraciadamente no es tan así. El redactar bien, y esto les obliga a redactar bien en un trabajo de pocas páginas, les obliga a mejorar su forma de expresar las ideas de forma concisa y clara. Tan es así que terminan pidiéndome no 4 páginas, sino algunos 5 y algunos otros 6 páginas y algunos otros 7 páginas. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estructuran bien las cosas les debe de salir en 4 páginas. Cuando no las estructuran bien, cuando no ponen bien las cosas, pues tendrán necesidad de más páginas. Ya no de menos, sino van a pedir más. Y ahí es cuando decimos no, porque esto se supone tiene que estar para el boletín. ¿De acuerdo? Esa es la estructura que debe de tener. Más o menos, lo he dicho en general, los parágrafos, introducción, antecedentes, tal, tal, tal. Pero ahí en el boletín también les piden un abstract, etcétera, ¿no? Y eso habría que ponerlo aquí también. Ya digo que por eso es perfectible. Sin embargo, el formato me parece muy limpio. Y vean ustedes a lo que llegamos. El compañero llega a cosas muy interesantes. Por ejemplo, si queremos ver en función de qué quedan las remesas de El Salvador, son datos reales. Ahí tiene que son del Banco Mundial y del Banco Central y del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, del ISS. Dice, la primera ecuación me dice que va a haber menos remesas si el Producto Per cápita real de El Salvador se incrementa. Como son elasticidades porque están en logaritmos, me dice que por 1% que crece el PIB real de aquí de El Salvador, se van a necesitar 4.20% o 4%, si lo quieren ver así, menos de remesas. O tenderá a haber menos remesas. Es decir, tiene sentido, si las cosas van bien en El Salvador, pues habrá menos gente que quiera mandar remesas desde afuera, desde Estados Unidos o de otro país. ¿Qué sucede con la tasa de desempleo? Si la tasa de desempleo crece, según esto, no sé, miren, no sé si es desempleo o alguna otra variable. Déjenme ver si lo dice por aquí. Sí, tasa de desempleo, es lo que dice. Bueno, pues tasa de desempleo, si le salieron los resultados, le sale negativo. Si la tasa de desempleo, no sé si se refiere a Estados Unidos, déjenme ver. Tasa de desempleo no dice, hubiera sido interesante si es de Estados Unidos o de El Salvador. Pero si es de la tasa de desempleo, según esto, dice, si aumenta, caen las remesas. Yo pensaría que esto tendría sentido si fuera la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Pero bueno, lo dejo ahí. Es significativa las dos porque una tiene 2.49 y otra 2.80, mayor de 2. Luego, si el Producto Interno de Estados Unidos, el PIB, crece en 1%, las remesas van a crecer casi en 5%. Y por otro lado, algo que tiene sentido, el salario real de El Salvador, si crece en 1%, va a decrecer las remesas en 4%. Y todos son estadísticamente significativos.
pasan de 2 a absoluto, el otro es 3 y el otro es 6. Esa ecuación tiene 94% de explicación. Con lo cual, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con las remesas en los próximos años? De acuerdo a estas 4 variables, pues tendríamos que ver qué sucede con el desempleo, me parece que en los Estados Unidos, qué sucede con el PIB de aquí, qué sucede con el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y con el salario real de aquí. Y podemos tener un estimado donde nos vamos a aproximar al 94%. De lo que realmente sucede, pues posiblemente el 94% lo expliquemos con estas variables. A ver, ¿qué les parece esto, compañeros? Carol, Daniela, Flor, Irma, ¿qué les parece esta ecuación que tiene el compañero? Flor. En general la presentación creo que sí está bastante sintetizada porque muestra todas las variables y todos los efectos en un solo cuadro. Así es, pero ¿qué sentido le ves a las remesas? ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? ¿Cómo lo ves? Sí, para mí sí tiene sentido la relación. Entonces, fíjense, muy bien, lo que decimos es que posteriormente podemos hacer este mismo análisis para el consumo, para la inversión, para el producto de El Salvador y para la tasa de desempleo. En cualquier caso, vean ustedes que pues, pueden ustedes hacer otro modelo, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, pues a eso debemos de llegar. Entonces sí les pido que tomen nota de cómo queremos el trabajo. No queremos un trabajo de 10 páginas ni de 7. Queremos un trabajo de 4 páginas, pero bien hecho. Y eso exige tiempo. Exige redactar muy bien. También lo que queremos es que tengan los apartados muy claros. En el programa que les envíe de econometría aplicada viene todos los pasos, todos los elementos que debe de tener ese trabajo de acuerdo a el boletín. ¿De acuerdo? Tiene un abstract, tiene una estructura, tiene de dónde vienen los datos, tiene el modelo, tiene en este caso, vean ustedes, pues la fuente de los datos, ¿no? Etcétera, etcétera. Debería tener una grafiquita, no la tiene aquí, ¿de acuerdo? Pero sí debería tenerla. Bien, entonces, siendo cierto eso, seguimos pues entonces adelante, compañeros. Vámonos ahora con variables instrumentales. Bien, entonces yo les envié por correo el de variables instrumentales. Vamos a abrirlo pues. Ahí está, dice mínimos cuadrados bietápicos, variables instrumentales y mínimos cuadrados indirectos. Vamos a verlo, vamos a descargarlo. Vámonos pues con variables instrumentales. Ahí está, ya lo abrimos. Tenemos ahora, este ejemplo viene de Muñoz y Parra, lectura que pido, por favor, hagan un resumen de Muñoz y Parra, si no me creen aquí está, Muñoz y Parra. Ahí está, modelo de ecuaciones simultáneas, ¿de acuerdo? Ahí viene pues en este capítulo qué se entiende por ecuaciones simultáneas, cuáles son los métodos para hacerlo. Y lo que pretendemos en las clases es simplificar y dar lo fundamental de estas lecturas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, ahí está, recursivos, ya lo vimos, cerramos. Vamos a, hemos dicho esto de recursivos, bietápicos, instrumentales, etcétera. Vámonos primero con variables instrumentales. Aquí presentan primero bietápicos. Bueno, lo presento yo. Vámonos con variables instrumentales, que está más abajo y que es más comprensible. Vamos allá.
Ahí está, variables instrumentales. Entonces tenemos este modelo, vamos a plantearlo nuevamente, lo copio, ahí está, este es el nuevo modelo, lo pongo acá, ahí está, pego, ahora fíjense ustedes, la matriz de productos cruzados, que es esta, nada más voy a pegar eso por ahora, pero la explicación también viene en ese resumen que les hago y que sintetiza mucho de lo que está en Muñoz y Parra. Entonces aquí está. Bien, el método de variables instrumentales significa eso, utilizar instrumentos. Y un instrumento por definición debe de cumplir lo siguiente. ¿De acuerdo? Lo pongo acá. El instrumento, en este caso, un instrumento que quiere sustituir a una X, en este caso Z, digamos, se suele poner como Z. Entonces, la covarianza de el instrumento y la variable que quiere instrumentar debe de ser mayor que 0. Si es 0, pues no tendría ningún sentido, no tendría ninguna correlación, ¿no? Entonces deben de tener una correlación y muy alta, sea negativa o positiva, pero debe de ser fuerte la correlación. Voy a poner correlación en lugar de covarianza porque creo que tiene mucho más fuerza plantearlo de esa manera. Pero de las dos formas es válido, ¿eh? Entonces, la correlación entre las dos, instrumento e instrumentada, debe de ser mayor que 0 o diferente de 0. Y debe de cumplir otra cosa, que la correlación de ese instrumento con el término de error debe de ser igual a 0. Es decir, no debe de estar correlacionado con el término de error, con este. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la primera ecuación. Veamos la primera ecuación. Con variables instrumentales. Entonces, primer cosa, debo de identificar, mis variables endógenas. Digo, vale, pues entonces, primer cosa, yo veo que esta es endógena, la voy a poner con rojito. Esta también es endo. Y está por acá explicando también. Y Q también. ¿Cuáles son las variables exo? Voy a poner con azul. Pues en este caso es R y PR. Tiene nombres, lo que está tratando de hacer aquí los compañeros Muñoz y Parra es explicar un mercado, el mercado en este caso de una mercadería, de un valor de uso, de una mercancía, me parece que es la carne de cerdo, y entonces la cantidad de esa mercancía, carne de cerdo, queda en función, como ustedes saben, como cualquier otra mercancía, del precio de esta y del ingreso que tienen ustedes, de su renta. Entonces van a consumir mucha carne de puerco en función del precio que tenga esta y del dinero que tengan disponible para poderlo gastar, de su ingreso, pues. Luego, por otro lado, el precio, eso en cuanto a las cantidades, es una función de demanda, si lo ven así. Luego el precio queda en función de las cantidades que se dan, que se ofrecen, y de los precios sustitutos. Podría ser el precio del pollo, por ejemplo, de la carne de pollo. Entonces, tenemos dos exógenas, ingreso y PR. Y luego hay un método que se llama el método de orden, que no de rango. Lo pongo aquí. Que consiste en la siguiente idea. K mayúscula menos K minúscula debe de ser mayor o igual a M menos 1.
y explico en qué consiste esto. K mayúscula es el número de variables de todo el sistema, que como ustedes ya vieron, en este caso son 2. Es decir, R y PR, ¿de acuerdo? Luego, K minúscula, en cambio, K minúscula, lo pongo así para que quede claro, es el número de variables de exógenas, número de variables exo, quizás aquí lo debería de poner así para que, más pequeño para que me quepa, de variables exógenas, aquí tengo, de todo el sistema, y aquí es de exógenas, solamente de esa ecuación. Que en este caso, en la ecuación número 1, solamente hay una exo. Luego, m, por lógica, va a ser el número de variables endógenas de todo el sistema. En este caso son 2. Y m minúscula es el número, como ustedes comprenderán el número de variables de endo que en este caso, ¿cuántas endo existen en la ecuación número 1? ¿Cuántos cuadritos rojos? Pues 2. Entonces, aplicando ya eso, observamos lo siguiente. K mayúscula menos K minúscula es igual, nos preguntamos, o mayor. Es lo que nos preguntamos. Es igual o mayor a m menos 1. Y lo que vemos es que es 2 menos 1. Y aquí tenemos 2 menos 1. Que hasta donde sabemos por nuestras clases de kindergarten, esto es igual a 1, ¿verdad? Y 1, hasta donde sabemos, es igual a 1. Con lo cual se dice que está exactamente identificada esa ecuación. Está exactamente identificada. Con lo cual, si está exactamente identificada, de todas las sopas que tengo para poder estimar, voy a elegir aquellas que son idóneas, porque está exactamente identificada. Es decir, lo decíamos acá arriba. Podemos, si está exactamente identificada, aplicar indirectos, variables instrumentales o bietápicos y trietápicos, cualquiera de esos 4. Vámonos con variables instrumentales, sin embargo. ¿De acuerdo? Vean ustedes que la segunda ecuación tiene la misma naturaleza de número de ecuaciones simultáneas, de endógenas y exógenas. Tienen las mismas. Con lo cual estaría exactamente identificada. ¿Por qué? Porque tendríamos acá, lo hago aquí arribita para la segunda, lo meneo aquí. Para la segunda tendríamos, ustedes lo pueden ver, K mayúscula menos K mayor o igual a M menos 1. Y para el caso sería, ¿cuántas exo hay en todo el sistema? 2. R y PR. ¿Cuántas hay exo en solamente la ecuación 2? En solo la ecuación 2. La única exo que existe es PR, por tanto es 1. Y ahora, ¿cuántas endo existen solo en la ecuación 2? PT y Q, o P y Q, 2 menos 1. Con lo cual,
va a ser 1 igual a 1, con lo cual está exactamente identificada la ecuación 2, con lo cual puedo aplicar también todos los métodos que hemos comentado. Es decir, podríamos aplicar mínimos cuadrados indirectos, variables instrumentales, mínimos cuadrados en 2 etapas o mínimos cuadrados en 3 etapas. Ya quedaron atrás los MCO. Si insistiera en aplicar variables instrumentales en un sistema en el que queda claro, al menos tal como está aquí, que hay codependencia, es decir, P afecta a QT y Q afecta a PT, pues entonces mis estimadores serían sesgados. Y eso sería un problema. Entonces, una vez que queda claro el cómo ya apliqué en 2 ejemplos el método de orden y he dicho cuáles son los qué requisitos necesita hacer el instrumento para poder instrumentar en un modelo de variables instrumentales, dicho eso, pues entonces vámonos pues entonces a aplicar, lo voy a poner así, aquí, y ni modo, pues voy a tener que copiarlo esto y volverlo a hacer acá abajo para que no se amontone. Control C, bajamos, control V. Entonces, primera ecuación. Aplico variables instrumentales. Perfecto. ¿Cómo le haces? Bueno, pues primero digo lo siguiente. Digo, pues son 2 variables, es decir, R y PR, R y PR. Y la que va a explicarse es la variable Q, las cantidades. Ah, bien, perfecto. Y es de 2 por 2, ¿por qué? Porque no hay intercepto. Si hubiera intercepto tendría que ser de 3 por 3, pero no hay intercepto. Para simplificar las cosas, pero lo podemos hacer con intercepto también. Y luego, pues tenemos eso, la variable Q. Ahora bien, esto es lo que se haría realmente con MCO. Lo que hacemos aquí con variables instrumentales es modificar la variable que de forma, en este caso, pretendidamente está endogeneizada. Y fíjense, aquí yo lo puse mal porque, bueno, lo pongo como estaba escrito. Ahí está. Porque realmente las explicativas es P y R, no R y PR. Entonces déjenme modificar eso. Esta está correcta, esta está incorrecta, correcta, las demás están correctas. Entonces aquí sería más bien P. Y si fuera con MCO quedaría así. Pero como es con variables instrumentales, voy a utilizar un instrumento aquí. Atención, esta es la parte medular. Entonces, ¿qué instrumento puedo hacer uso en este contexto? Pues la única variable que no está en esa ecuación, pero está dentro del sistema, fíjense ustedes, ay, Dios mío, y aquí también no es PR, sino es R. Discúlpenme. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ahí está, perdón. Sería, ahora sí, sería P y R. P y R. Pero vamos a utilizar como instrumento E. Aquí vamos a utilizar un instrumento. El famoso Z. Ahora sí, vean ustedes, perdón, me había equivocado y 2 veces en las explicativas. Vean ustedes que la ecuación 1 tiene como explicativas P y R. Para nada aparece PR todavía. Ok, entonces ahora sí, está correcto. Es P y R. Ahora bien, así haríamos con MCO. Pero dado que estamos aplicando variables instrumentales, en esta parte vamos a utilizar un Z, un instrumento. Y la única variable que no está en esa ecuación, pero sí está en el sistema, es PR. Entonces lo voy a poner en rojo para resaltarlo. Va a ser nuestro instrumento PR.
Eso significa, profesor, que si por alguna razón tuviese yo R, PR, la variable, por ejemplo, H1, H2 como variables explicativas porque son exógenas, ¿cuál utilizo? Y dices tú, la que tenga mayor correlación con la variable, ojo, R. Entonces ahí tendría que evaluar yo si, por ejemplo, H1 se correlaciona más fuerte con R, que es la variable a instrumentar, o H2. Si, por ejemplo, la correlación en la primera es del 50% y en la segunda es del 70%, ya me dirán cuál voy a escoger. Pues H2 como instrumento. ¿De acuerdo? Esto es lo de variables instrumentales. Variables que están dentro del sistema, pero no en esa ecuación como explicativas. Dicho eso, pues, y omitiendo el símbolo de sumatorios, pues aquí sería P, PR, PR, R, PR, Q, R, P, R al cuadrado y R, Q. ¿Sí o no? Ya está. Entonces sustituyo eso aquí. Y digo, pues si esto es así, pues fácil. ¿Por qué? Porque entonces sería PRP, que sería este, 3. Luego sería PRR. A ver, déjenme ver, no me vaya a equivocar. El primero es PPR. Ay, sí. PR. Es el mismo número, pero era otra de las casillas. Es correcto. Luego PR. Ajá. PRP. Ahora sí, es este. Luego RP. RP. Luego R al cuadrado. Ahí está. Luego, fíjense ustedes, PRQ. Perdón que le interrumpa, no sería PRR en el segundo. Bueno, en el. Este puso 3 y yo veo que es PRR. A ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy equivocando demasiado en esta parte. Vamos a verlo. ¿Estás de acuerdo que es PR aquí? Que es P y que es R, ¿no? Originalmente, debemos de decirlo así, originalmente esto sería así. Ahí está. Entonces estamos de acuerdo para ir con todo cuidado que este es P y este es R. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Hasta ahí estamos bien, ok. Ahora, estamos diciendo que estamos instrumentando esta. Y que la única forma, en este caso, de instrumentar P es sustituirla, en este caso, por PR. Entonces sería PR por P o P por PR, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahí no hay ningún problema. ¿Aquí habría problema? Sí, sería 3, así como lo había puesto. Ajá. En el otro decía yo que era Entonces este está correcto, ¿no? PR por R. Entonces PR por R, vamos a ver. PR Sí, es 0. Tienes toda la razón. Es 0, no es 3. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Me perdí con los cruces. ¿Estás de acuerdo ahora sí? ¿Sí estás de acuerdo?
Ya lo perdí, compañero. No sé si está de acuerdo o no. Pero en efecto, Sí, sí, sí. sería Sí. sería PR con R. Y lo voy a hacer de nuevo, discúlpenme. Lo voy a hacer de nuevo para no estar emborronando tanto. ¿De acuerdo? Pues déjenme copiarlo aquí. Y procuraré no estarlo emborronando tanto. Ahí está. Entonces, vamos a sacarlo con calma, no hay ningún problema. Es... A ver si puedo... Ups, no me deja... Ok, entonces voy a correrlo más hacia abajo. Ahí está. Ok. Entonces, primer lo hago desde el principio para que no haya ningún problema. Vamos a ver. Aquí lo borro. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí. Pongo aquí 2 por 2 y digo, bueno, primero, incluso lo voy a poner tal como debería de salir así, para no dar pie a ningún problema y que yo también me equivoque. Entonces sería PR, P, PR, R, PR, Q, correcto. R por P, R, R cuadrada, R, R, Q. Entonces digo, P, primera cosa, PR por P, y digo PR por P, pues es 3. Luego PR por R, ¿de acuerdo? Es 0. Luego R por P es 1. Luego R al cuadrado es 1. Luego PRQ. PRQ es 1. Y luego, por último, RQ, que también es 1. Y esto hay que invertirlo. Y ahora sí, esto lo hacemos ahí en MATCAT fácilmente. Lo hago aquí. Y lo suelo hacer así de memoria, ¿no? 30, 11. Y digo, bueno, pues entonces una de 2 por 2. 30, 11. Y la voy a multiplicar por una matriz, en este caso, de 2 por 1, que es 1 y 1. Ahí está. 1 y 1. Y por supuesto esta la tengo que invertir. Ahí está. Punto 36 y punto 66. Por tanto, el efecto que tiene, fíjense ustedes, es que este es de 0.33. ¿Cómo le puedo hacer? Voy a separar un poquitín aquí para ponerle ahí los estimadores. Ok, ya termino con eso, perdónenme. Tengo entonces 0.3 y 0.66. El asunto, y con esto termino, es que si hubiese sido MSO, ¿de acuerdo? Este resultado hubiese sido diferente. Lo vamos a ver en la siguiente clase. De hecho, yo lo comparo ahí en ese trabajo. Creo que lo hago. ¿Qué sucedería si hubiese calculado con MSO? Déjenme ver, sí.
no lo calculé aquí con MCO, creo que fue otro ejemplo. Y para no quitarles tiempo, no lo quiero hacer en MCO ahora mismo. Bueno, ni modo, les voy a quitar un poquito de tiempo. Voy a hacerlo en MCO en 2 minutos, menos de 2 minutos. Va, pues lo hago rápidamente. Si fuera MCO, hubiese sido lo siguiente. Lo voy a hacer aquí abajito para no pedir otra cosa aquí. Entonces, luego aquí abajo tendría entonces P, tendría R, P, R y explicado en este caso por Q. Y entonces P por P lo veo y sería este 11.5. P por R sería 1. P por R otra vez, o R por P, como quieran. R por P sigue siendo 1. R al cuadrado es 1. P por Q es 3. Y aquí es R por Q, sería entonces 1. Eso sería lo que tendríamos que estimar. Lo copio rápidamente. Ahí está, control C. Me voy a mi MATCAT. Digo que este es mi cálculo para variables instrumentales. Sin embargo, este es para variables, para recursivos, para modelos recursivos. Y entonces sería exactamente lo mismo. Fíjense, lo puedo copiar. Perdón, pierdo menos tiempo. Y lo único que hago es sustituir el 11.5, el 1, y lo demás se queda como estaba. Y me queda, fíjense, si no cometí ahí algún errorcillo, aquí es 3 y 1. Está bien, PQ es 3, exactamente es este. Entonces estamos bien, este es correcto. Vean ustedes, esto sería MCO, o mínimos cuadrados recursivos, y esto sería variables instrumentales. Es evidente que hay una gran diferencia entre el impacto de las variables que tenemos ahí. Por ejemplo, en la primera diría que el efecto de los precios en variables instrumentales es de 0.33. En MCO sería tan solo de 0.19. Este es el efecto precisamente de instrumental P. La diferencia entre 0.19 y 0.33 es precisamente el sesgo que existe de endogeneidad. Esa es un poco la idea. Bien, bueno, pues en la siguiente clase veríamos los demás métodos de estimación, ¿de acuerdo? Queda de tarea, por favor, compañeros, las siguientes cosas. Leer Muñoz y Parra y hacer un resumen de ello. Y por favor, rehacer, por favor, este método de bietápicos que está planteado en un video que les puse acá. Mínimos cuadrados bietápicos, aquí está. Ese hay que replicarlo, por favor, compañeros. Entonces, la siguiente clase que veríamos sería retomar instrumentales, ver bietápicos y pasar directamente a la prueba de Hausmann. Y en la medida de lo posible, si nos alcanza el tiempo, aplicarlo esto ya con un modelo con datos reales. ¿De acuerdo? Repito la tarea. La tarea es hacer el resumen de 5 o 7 páginas de la lectura de Muñoz y Parra de ecuaciones simultáneas. Eso se los envié por correo el día de hoy. Muñoz y Parra está aquí. Es este. ¿De acuerdo? Ese hay que hacer el resumen. Y luego hay que hacer la réplica, por favor. La réplica de estos videos que les envié. El de mínimos cuadrados en 2 etapas. Y eso se entregará el día y en hora acordadas ya. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Flor
Elsie, Daniela, Carol, Isaac. ¿Todo claro? ¿Las tareas? Yo tengo una duda. Todo claro. Gracias. Dime, dime. Perdón, el video dijo que era el de mínimos cuadrados de 2 etapas. ¿Y cuál era el Bietápicos. otro video? No, solamente el video nada más es el bietápicos, nada más. Ok, ok. Entonces sería el video de bietápicos o de 2 etapas, mínimo MC2E, que es bietápicos. Solamente ese video replicarlo y hacer el resumen de Muñoz y Parra, nada más. ¿De acuerdo, Flor? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok, subo este video. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.